Bueno, a usted gracias por aceptar nuestra invitación. Acá tenemos un problema muy grande y es los altos casos de violencia contra la mujer. A pesar de las políticas desarrolladas, a pesar de las campañas, esta cifra lamentablemente no ha bajado. Me hablo de la cifra de casos denunciados. ¿Por qué ocurre esto, doctor? ¿Qué se puede hacer para reducir de alguna manera el índice de casos de violencia contra la mujer? Claro, tendríamos que ver, bueno, yo vengo al Perú por invitación de la ministra de la Mujer, que ha hecho una solicitud al Instituto Andaluz de la Mujer, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, bueno, pues para comparar experiencias, para ver qué se está haciendo allí y qué podríamos aportarnos mutuamente. Evidentemente hay que reducir esas cifras, pero bueno, reducir el número de denuncias no tiene por qué ser el objetivo. En España y en Andalucía pues tenemos muchas denuncias, pero también porque cada vez hay más recursos públicos destinados al tema. Lo que antes se callaba ahora aparece, tendríamos que ver. Pero tenemos que ver muchísimas cosas para hacer que esas denuncias sean efectivas, que la mujer se atreva a denunciar y que eso no suponga un problema para ella. ¿Cómo qué se tiene que ver, por ejemplo? Pues hay que ver de muchos factores, desde cómo están funcionando los temas policiales, cómo están funcionando la actuación de los servicios públicos tipo centros de emergencia, qué está pasando con los juicios, qué está pasando con la Fiscalía, por qué cuando una mujer denuncia, nos pasa mucho en España, pues no se están tomando medidas. Tenemos que ver, y se va a ver en estos días, el papel de los medios de comunicación, cómo hay que informar, cómo hay que sensibilizar ante el tema, porque muchas veces la mujer no conoce sus derechos, no conoce que hay posibilidades. Es decir, es una tarea de toda la sociedad y sobre todo tenemos que educar en igualdad. Si no educamos en igualdad, jamás terminaremos con la violencia. Doctor Juan Paz, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Muy buenos días. Por su experiencia y conocimiento, doctor, ¿qué tan grave es el problema de la violencia contra la mujer en los países de América Latina y en todo el mundo en general? ¿Hay un avance para poder neutralizar su crecimiento o hay mucha resistencia para que haya cambios? Hay mucha resistencia porque esto es cambiar un modelo social y eso es complicado porque la violencia de la mujer no es un tema de que un señor pues hoy se vuelva entre comillas loco, sino que hay todo un modelo social que avala el dominio, el poder, que es lo que está detrás de todo esto. Se va avanzando enormemente. El hecho de que aparezcan, como decía, que aparezcan más denuncias no es negativo, no lo podemos ver en negativo, que aparezcan más mujeres atendidas en los centros de emergencia. Estamos avanzando en muchas cosas a nivel de legislativo, a nivel de recursos, pero eso supone un cambio social que los sociólogos hablan de un backlash, de un retroceso, porque muchos hombres están viendo amenazados falsamente una posición de poder, de dominio que no tienen que tener y están en ello. La violencia de género se extiende a lo largo de todo el mundo, no es prioritario en unos países o en otros, te aparece en todos lados. Lo que pasa, hay países que están poniendo en marcha mecanismos y en ese sentido, pues para mí es un gusto venir al Perú porque se está luchando contra esto y otros países donde, bueno, pues se acepta esa situación y no se quiere avanzar. Pero generalmente a nivel mundial pues se le está dando muchísima importancia pese a ese contraataque que podríamos decir. Y doctor, desde su experiencia, ¿cómo debe ser la conducta o el comportamiento de instancias como usted mencionó el Poder Judicial, las fiscalías respectivas, la propia Policía Nacional con relación a la atención a las denuncias y sanción a los responsables? Pues tiene que ser primero con una formación especializada en violencia de género. La violencia de género no se puede tratar como cualquier otro delito porque tiene unas características propias, porque quien lo hace es una persona con la que tú tienes un vínculo afectivo y eso lo cambia todo. Esto no es un señor que te ha pegado por la calle. Entonces hace falta una formación muy específica, hace falta una formación que yo siempre llamo empática, que entiendan por qué una mujer víctima de violencia pues hace las cosas que hace, que muchas veces nos desorientan, y hace falta que se genere una protección efectiva de las víctimas. Es decir, estamos hablando de una mujer que tiene el enemigo dentro de casa y tenemos que poner medidas eficaces frente a ello. No sirve lo que hacemos con otros delitos. Sí, específicamente. ¿Y esas medidas cuáles serían, doctor? Pues hay que trabajar, bueno, ya digo, para mí es fundamental la formación, la coordinación, pero tenemos que trabajar mucho el tema de la protección. Nosotros en España, el tema de las órdenes de protección, que incluyen medidas civiles y medidas penales que pueden favorecer la seguridad de esa mujer, de sus hijos e hijas, porque tenemos que meter a todos los integrantes del grupo familiar, el contar con recursos que para nosotros, por ejemplo, son imprescindibles, como las casas de acogida, es algo que va a permitir. Es decir, cuando una mujer habla por primera vez y dice, no que denuncie, porque eso es
paso adelante que cuesta mucho. Habla por primera vez, tenemos que ser capaces de valorar el riesgo y ser capaces de poner medidas efectivas. Nosotros, el tema de las casas de acogida y sobre todo de las órdenes de protección, que implican desde medidas de alejamiento hasta medidas de incomunicación, hasta órdenes de prisión, hasta medidas civiles de quién, qué pasa con los hijos e hijas, la guarda de custodia, todo eso son herramientas que se están demostrando muy válidas en esta lucha. ¿Cuál es la evaluación psicológica que hace usted de las personas que agreden a mujeres de manera frecuente, que lo incorporan como parte de su propia conducta, como parte de su desarrollo social? Pues son personas absolutamente normales, como podemos ser usted o yo. No son gente que esté loca, no hay ningún estudio a nivel mundial que vea que hay una patología psíquica detrás. Hay algunos que además tienen un trastorno o una enfermedad mental y eso los agrava, pero no está en la causa. Son personas normales, pero personas normales que están convencidos por el modelo social en el que todos y todas hemos sido socializados, pero que ellos se lo creen y lo quieren poner en práctica, que tienen derechos, que tienen poder, que tienen privilegios respecto a su pareja. Y si su pareja no acepta eso, se consideran legitimados para utilizar las herramientas que haga falta para que lo acabe aceptando. Y empiezan, la agresión es el final de una historia. Esto empieza por un control, por un dominio, por un aislamiento, por toda una serie de daños psicológicos que al final, si eso no funciona, se llega a la agresión. Pero son personas absolutamente normales y muchas veces ciudadanos ejemplares, de puertas para afuera. Exacto. Ahora, me llamó mucho la atención este concepto, doctor, en el cual usted ha trabajado, masculinidades igualitarias. Si es que brevemente nos puede explicar, por favor. Sí, bueno, cuando empiezas a trabajar en violencia, cuando llevas tiempo trabajando en violencia, te tienes que cuestionar las masculinidades porque tienes que trabajar, porque está en el origen, no la masculinidad, por eso nosotros hablamos de masculinidades, porque entendemos que hay muchas formas de ejercer como soy hombre, pero el modelo de masculinidad hegemónica tradicional, el machismo, al fin y al cabo, es lo que está en la base de todo esto, ese modelo que teóricamente nos da el poder. Hay muchos movimientos ahora mismo de masculinidad, hay masculinidades alternativas, masculinidades positivas, nuevas masculinidades se le está poniendo, pero a mí me gusta centrar en el tema masculinidades, porque creo que tiene que ser plural, y en el tema igualitarias, porque si no avanzamos hacia un modelo donde los hombres empecemos a trabajar, porque somos imprescindibles en el tema de la igualdad, nunca vamos a lograr el cambio social imprescindible para acabar con todo esto. Muy bien, doctor Juan Francisco Paz Rodríguez, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP, bienvenido al país y que por supuesto tengamos políticas mucho más claras y definidas para reducir estos actos de agresión hacia la mujer. Nuevamente muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien, señores, 9:45, vamos con los anunciantes, regresamos con la parte final de Ampliación de Noticias.